El libro de Daniel es muy importante para poder entender Apocalipsis, porque si uno no entiende Daniel, no va a entender Apocalipsis. Muchos elementos del libro de Daniel, sobre todo Daniel 8 y 9, están presentes prácticamente en todos los capítulos del libro de Apocalipsis, ¿verdad? El Ujú, asunto del santuario es exacto. muy, muy importante, pero todo ese asunto del santuario lo encontramos nosotros en Daniel. Y si nosotros nos fijamos, el libro de Apocalipsis sigue el patrón del santuario, ¿verdad? O el santuario tal como se describe en el mismo Éxodo, exactamente. Ajá. Entonces, aquí hay unas personas de las que no está hablando el texto, pero son importantísimas, son los papás de estos muchachos. Sí, no habla de ellos. No habla de ellos, pero habla muy bien de ellos. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a su canal Logos Publicaciones y a este programa especial, Charlando entre Amigos. Aquí con mi amigo Wilson desde otra parte del mundo. Wilson, ¿cómo va todo? Gracias a Dios, bien, Luis. Aquí me preguntabas antes de comenzar si el calorcito había disminuido ya por estas tierras y sí, menos mal, ya un poco más agradable, aunque todavía el calor se mantiene. Estamos ya en las últimas semanas del verano oficialmente, pero estamos allí con el fondo del Palacio Presidencial en San Salvador, Luis. Ah, Un lugar muy precioso, muy bonito, que tuvimos la oportunidad de conocer allí el año anterior. Así que ahí estamos, de donde ha surgido uno de los líderes políticos más interesantes de esta última década, diría yo, el gran Nayib Bukele. Así que fue un tiempito muy especial también de conocer. Así que mandamos saludos a la gente del Salvador, que son varios los que nos han estado acompañando, por cierto, Luis, a gente que sigue allí tanto en su propia tierra como fuera de la misma, aquí en los Estados Unidos, muchos salvadoreños que están apoyando, mirando estas charlas, charlando entre amigos a través de cada uno de los programas que llevamos adelante. Y pues es una alegría poder estar nuevamente aquí, Luis, para eh, llevar estas temáticas tan especiales. Am, Así que me gustaría tener una palabra de oración para comenzar en esta hora, Luis. ok. Oremos. Maravilloso Dios, gracias, gracias por tantas bendiciones, cuidados, protección durante esta semana. Hemos visto tu mano de poder guiando, protegiendo y favoreciendo cada una de las cosas que tratamos de realizar. Así que pedimos, Señor, que esa bendición también alcance a los oyentes que van a estar disfrutando de estas temáticas, que les puedan ser de gran bendición, así como lo ha sido para nosotros. Y además pedimos para que tu Santo Espíritu guíe esta transmisión y podamos llevar un mensaje extraordinario a través de lo que el profeta Daniel tiene para el mundo a través de tus mensajes que le permitiste realizar. Te pido también, Señor, que bendigas los hogares a los cuales va a llegar esta transmisión y que sean bendecidos de manera muy especial. Tu Santo Espíritu esté morando en ellos y ayudándoles a lidiar con cualquier problema, dificultad, enfermedad, y sobre todo que puedan, al escuchar estas temáticas, llenarse de esperanza, de sabiduría. Pues te lo pedimos en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Amén. Y bueno, empezando nomás a hacerles hincapié, ¿verdad? En que por favor nos ayuden siempre con un like, comentar, compartir los videos. Si no se han suscrito, suscríbanse. Recuérdense que hay gente que piensa que por suscribirse le van a cobrar. El YouTube no cobra nada, simplemente es una forma en que si ustedes se suscriben, formamos una comunidad. Cada vez que nosotros subimos un video, pues entonces les van a estar llegando las notificaciones de que ya hay un video nuevo, ¿verdad? Que pueden ver. Entonces, Exactamente. ayúdennos suscribiéndose si no se han suscrito y también recuerden que todos estos temas, o casi todos los temas que nosotros sacamos aquí, que ya son varios,
básicamente pertenecen a la trilogía, ¿verdad? Que es el primero, el libro Dos Verdades Ocultas, luego viene el comentario completo de Daniel y luego el comentario completo del libro de Apocalipsis. Y Ujú. bueno, también si gustan cooperar, dar alguna ofrenda para nuestro ministerio, pues lo pueden hacer a través de PayPal para las personas que están fuera de Costa Rica y a través de aquí mismo en Costa Rica puede ser a través del número de WhatsApp que están viendo ahorita en pantalla mediante la plataforma de Simpe Móvil. Y bueno, Wilson, hemos decidido entonces ya empezar de lleno con el libro de Daniel, ¿verdad? Entonces ahorita Fantástico. vamos a pura profecía. Van a haber semanas en que por algún motivo, no sé, alguna consulta, algún tema que surja de doctrina, pues lo vamos a meter, ¿verdad? Como lo hemos hecho. Pero vamos, lo que queremos es entonces ir capítulo a capítulo del libro de Daniel, explicándolo todo, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Es un Sí. trabajo bastante complicado, no es fácil. Eh, Les recomiendo comprar el libro de Daniel, el comentario del libro de Daniel, que y ahí van a estar más detalles de lo que nosotros podemos dar en un video, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Entonces traten de conseguir el libro porque ahí van a tener esta información que vamos a dar y todavía mucho más. Ya eso está ahí preparado, lo pueden comprar el libro cuando gusten. Ya nosotros, pues prácticamente ya dimos Daniel 8 y 9, ¿verdad? Son Ujú, exacto. el clímax del libro. Pero ahorita vamos entonces a irnos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, ¿verdad? En diferentes episodios y luego ahí nos vamos a pasar al capítulo 10, al 11 y al 12. Y bueno, ahorita lo que vamos a hablar son generalidades del libro de Daniel y vamos a concentrarnos en algunos detalles importantes del capítulo 1 que todavía no tienen nada que ver con profecía, pero nos dan la antesala de lo que va a suceder en el resto del libro. El libro de Daniel Wilson es un libro muy interesante porque tuvo por lo menos ser escrito por al menos dos personas, por el profeta Daniel, por supuesto, y al menos por un escriba mínimo, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a detallar, los primeros capítulos del libro de Daniel están escritos en tercera persona, o sea, otra persona Mm. estaba escribiendo acerca de Daniel. Pero, por ejemplo, vamos a Daniel el capítulo 1 y el versículo 8 y 9. Daniel 1 8 y 9 y ahí pues vamos a ver que la narración está en tercera persona, o sea, es una persona escribiendo por el profeta Daniel. Sí, ¿no? Ujú. Mira lo que dice aquí, dice el versículo 8 y 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Ok, entonces ahí vemos que es una narración, alguien está escribiendo lo que le había sucedido a Daniel, no es Exacto. Daniel relatando el hecho, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos pasamos, por ejemplo, al capítulo 8, el capítulo 8 vamos a ver allí, Wilson, los versículos 1 y 2, el asunto pues ya cambia. Ok, En 1, 8. 8 y 2, entonces ahora sí es Daniel narrando los hechos. Y Y esa, dice, ajá, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y sucedió cuando la vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. entonces ahora sí es directamente Daniel, ¿verdad? Narrando los hechos. Bueno, la narración en tercera persona se da hasta el capítulo 6. Vamos a decir que el capítulo 7 es mixto. Es en parte alguien más o alguien aparte de Daniel y al final vemos que es Daniel también. Entonces, pero ya después de eso todo va a ser en primera persona hasta el último capítulo. Entonces,
Sí, por lo menos hubo al menos dos personas, Daniel y alguien más, ¿verdad? Pero también pudieron haber sido otros, vamos a decir, escribas, ¿verdad? Que pudieron haberle ayudado a Daniel. Ahora, el libro de Daniel fue escrito unos 600 años antes de Cristo, ¿verdad? Ujú. El libro de Daniel es muy importante para poder entender Apocalipsis, porque si uno no entiende Daniel, no va a entender Apocalipsis. Hay Sin mucha gente duda. que cuando me pregunta por el libro de Apocalipsis, yo siempre les digo que si ya han leído el libro de Daniel. Muchas veces me dicen que no, entonces yo siempre les hago la recomendación de que lean al menos el libro de Daniel. Lo ideal es leer desde dos verdades ocultas, pero mínimo que hayan leído el libro de Daniel, porque si no entienden Daniel, no van a entender el libro de Apocalipsis, porque muchos elementos del libro de Daniel, sobre todo Daniel 8 y 9, están presentes prácticamente en todos los capítulos del libro de Apocalipsis, ¿verdad? El asunto Ujú. del santuario es Exacto. muy, muy importante, pero todo ese asunto del santuario lo encontramos nosotros en Daniel. Y si nosotros nos fijamos, el libro de Apocalipsis sigue el patrón del santuario, ¿verdad? O el santuario tal como se describe en el mismo Éxodo, exactamente. Ajá, sí, entonces es vital entender Daniel, por eso vamos primero a Daniel y en un futuro no tan lejano vamos entonces a empezar con el libro de Apocalipsis también, capítulo a capítulo y versículo a versículo. Y bueno, cosas interesantes del libro de Daniel a través de la historia es que el libro de Daniel junto con el libro de Esther fueron libros que estuvieron a punto de no entrar en el canon, Mm. estuvieron peligrando. El libro de Esther es porque Esther es la historia de una mujer judía casada Ujú. con un rey pagano, ¿verdad? Entonces se veía mal. Otra cosa que él tiene el libro de Esther es que el libro de Esther no menciona el nombre de Dios. Entonces todas esas Exactamente. cosas hicieron de que el libro de Esther fuera casi, casi a punto de estar excluido del canon. Al final quedó metido allí. Pero el libro de Daniel también Ujú. pasó por ese cuestionamiento, pero el libro de Daniel era por esa narrativa tan extraña que tiene, ¿verdad? Pero es que es un libro apocalíptico. Y bueno, Claro. para el comienzo del relato, Daniel era una persona muy, pero muy joven. No sabemos exactamente qué edad tenía, pero sí era una persona bastante joven. Y otra cosa que se puede intuir, no lo podemos declarar al 100%, ¿verdad? Pero se pensaría de que Daniel habría sido eunuco, o sea, que fue una persona que fue castrada. Porque, ¿Sabe que eso he escuchado? Sí, sí, Luis. porque Ajá. Daniel no se le relaciona con esposa, no se le relaciona con familia, con hijos. Es una persona sola, pero también era costumbre en la época en que él vivió, debido a que él ocupó cargos muy importantes, las personas que ocupaban cargos muy importantes en los imperios antiguos, no era raro que fueran castrados. Mm. Y quizá Daniel haya sido una persona que pasó por ese proceso, ¿verdad? Bueno, nosotros si nos vamos a Isaías, el capítulo 39, Wilson, Isaías 39:7, de hecho vamos a ver al profeta Isaías, bueno, profetizando sobre este asunto, ¿verdad? De los eunucos. Entonces, Mm. para mí es casi que seguro, pero bueno, es algo que no podemos afirmar al 100%, ¿verdad? Pero Hermano. es un detallito ahí interesante. Isaías treinta y Dice, nueve siete. de tus hijos que hubieren salido de ti y que engendraste tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ok, entonces ahí lo dice bien claro, ¿verdad? De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado. Eso se dijo, estamos hablando del tiempo de Isaías. No Mm. sé, más de 135 años antes de que sucediera lo que sucedió en Judá. Ya Eso. Isaías estaba profetizando acerca de lo que iba a pasar con algunos de los muchachos, ¿verdad? Que iban a llegar hasta Babilonia. Y bueno, una de las cosas que es notable a través de todo el libro es que Daniel es una persona que sobresale por su integridad, Ujú. una persona súper íntegra, no solo en la vida pública, sino en la vida privada. Ujú.
Muchas veces nosotros vemos Intachable. personas que, ¿cómo se llama? Afuera pues se ven personas muy correctas, pero en la vida privada quizás no lo sean. Pero de Daniel es increíble, es una persona intachable, ¿verdad? De las Sí, pocas que hay en la Biblia, tal vez con de las Job o con pocas. José, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí, no es que sin haya duda. sido un santo, todos hemos pecado, pero sí es algo que caracteriza mucho la personalidad. Y es tanta la integridad y también la inteligencia de este hombre que, Wilson, cuando hay un cambio o cuando había un cambio de un imperio a otro, en este caso Daniel vivió en dos imperios, el babilónico Ujú. y el persa, y bueno, cuando había un cambio de imperio, las personas que habían ocupado puestos muy importantes o eran encarceladas o eran simplemente asesinadas. Pero Correcto. lo que vemos con Daniel es una excepción asombrosa. ¿Por qué? Porque a Daniel no solo se le perdona la vida, no solo no es metido a la cárcel, sino que ocupa en la época de los persas una posición muy alta también, ¿verdad? Es increíble. Muchísimo, exactamente. Eso es súper importante en el nuevo imperio. Eso es algo realmente único. Sí, es algo rarísimo, ¿verdad? Y bueno, dijimos que Daniel empieza a una edad muy joven, no sabemos qué edad, ¿verdad? Pero empieza a una edad muy joven en Babilonia, pero conforme va avanzando el libro, Daniel al final podría ser un hombre de aproximadamente 80 años, ¿verdad? Ya es un anciano cuando termina el libro de Daniel. Entonces son detallitos ahí bastante interesantes. Ahora, algo que hay que siempre entender y tener presente, bueno, a veces nosotros o la mayoría de la gente tiene el descuido de lo que son los libros históricos del Antiguo Testamento, pero estos libros nos ayudan a ubicarnos a la hora de nosotros conocer a los profetas o desarrollar las profecías. Y algo muy importante a tener en cuenta, por si hay alguien que no lo sabe, el pueblo de Israel era un solo reino, ¿verdad, Wilson? Al principio era un reino unificado de todas las tribus, Las pero para 12 la tribus. época de Salomón ese reino se divide en dos, ¿verdad? Ujú. Entonces, tenemos en un momento el reino del norte que se va a llamar Israel, y al sur tenemos el reino de Judá, que va a Judá. estar compuesto por las tribus de Judá y de Benjamín, más los levitas, ¿verdad? Pues, Porque los levitas están de este lado, más que todo, ¿por qué? Del lado de Judá, porque ahí es donde va a estar el templo, ¿verdad? por su Entonces, labor como levita. sí, estos dos reinos van a convivir por un tiempo, ¿verdad? Pero, y va a pasar el tiempo y llegamos a la época de los asirios. Y los Ujú. asirios, 135 años antes de que Judá caiga en manos de los babilonios, va a caer el reino de Israel, ¿verdad? Y esta gente, los asirios y los babilonios también, tenían la costumbre de llevarse a los pueblos de un lugar a otro para quitar el arraigo de los pueblos a la tierra, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que va a suceder con el reino de Israel. El reino de Israel es llevado de su tierra a otros lugares y estas tribus desaparecen. Es lo que se conoce como las tribus perdidas de la casa de Israel, porque pertenecían al reino de Israel. Y los babilonios, cuando van a tomar lo que es el reino de Judá, que era donde vivía Daniel, resulta que lo van a hacer en tres tandas, vamos a decir. Los judíos, cuando estamos hablando de judíos, estamos hablando del reino de Judá, por eso de ahí es donde viene el reino, el término judío. Nombre. Ahora se utiliza el término judío para los que practican la religión judía, no los que pertenecen ¿cómo se llama? Al reino de Judá. Pero Reino del Sur. sí, el reino del sur, exactamente. Ok, entonces, cuando vienen los babilonios para capturar el reino de Judá, ellos van a venir en tres tandas o tres oleadas y va a haber tres deportaciones. En la primera de las deportaciones es donde se van a llevar a Daniel. La primera. En la primera de las tres deportaciones.
Podemos Ok. ver eso en Daniel, Wilson, Daniel 2, el capítulo, sí, el capítulo 2 y los versículos 1 y 2. Daniel Ok. 2. Ah, no, Uno y perdón, me dos. equivoqué, aquí es Daniel 1. Daniel 1, Wilson. Daniel 1, Uno, versículos ok. 1 y 2. Versículos 1 y 2. Ajá. Ok. Y nos dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Ok, entonces, el año tercero del reinado de Joacim fue la primera de las deportaciones. En esa tanda fue que se llevaron a Daniel siendo muy jovencito para Babilonia. Por supuesto, sin familia, el muchacho llega solo allá, ¿verdad? Ujú. Ahora, este acontecimiento del traslado de los judíos hacia Babilonia ya había sido profetizado claramente, entre otros, por el profeta Jeremías, pero el profeta Jeremías tiene un plus, ¿verdad? Y es que el profeta Jeremías va a decir cuánto tiempo van a estar los judíos en Babilonia. Él lo La profetiza. profecía. Eso Ujú. está en Jeremías 25:11. Ok, Jeremías 25:11. Y este es un detalle muy importante porque es un detalle que va a salir a relucir cuando se estudia Daniel el capítulo 9 específicamente, ¿verdad? Porque para la época del capítulo 9 ya se está por cumplir la fecha en que Jeremías había profetizado de que ellos iban a regresar, cosa que exactamente. no sucedió con el reino de Israel, ¿verdad? Ellos nunca más regresaron. Jeremías 25:11. Y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ok, entonces eran 70 años lo que ellos iban a estar allá en Babilonia. Ellos iban a regresar de nuevo allí. Y bueno, ahí es donde se desarrolla todo el asunto de la profecía de las 70 semanas, la profecía de los 2300 años. Entonces, eso es un datito que hay que tener muy, pero muy presente Mm, a la hora de estudiar el libro de Daniel, que Jeremías había profetizado que el pueblo de Judá iba a estar solo 70 años en el exilio, ¿verdad? correcto. Ok, Y no entonces, confundir, pues, ujú, no confundir, porque lamentablemente lo he escuchado, no porque sea realmente lo mismo, pero no confundir esto con las 70 semanas. No tiene nada que ver, porque no, tristemente he oído por allí algunas locuras, pero sí, estos son 70 años y es el profeta Jeremías, no confundir con lo de que ya habíamos hablado en el pasado. Y algo interesante, como tú mismo mencionabas, que es una profecía que Dios le da al pueblo de Israel, a los pueblos de Judá también, y es 70 años en Babilonia. Y esto fue algo muy especial porque cuando ellos fueron llevados tenían eso presente, Luis. Daniel se fue con esa información. Ellos tenían esa profecía en mente, ¿no? Entre ceja y ceja. Y por eso es, como tú decías, al estudiar la profecía de las 70 semanas que Dios le da a Daniel, pues él se confunde. En realidad, el que también se confunde es Daniel, porque dice, un momento, ¿es 70 semanas o 70 años? Y después la explicación y todo, pues ya queda más tranquilo, porque sí, él decía, pero ¿cómo así? Y más cuando le dicen 2300 días, pues esto lo confunde aún más, ¿cómo así? Pero yo pensaba que esto venía ya. Así no. que sí, no confundirse de esa manera. Y tristemente hasta el propio Daniel se confundió, pero es porque todo en su contexto pues sirve mejor, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, nosotros en la Biblia, en la parte de los profetas, tenemos una división. Nosotros tenemos los profetas mayores y los profetas menores, ¿verdad? Entonces, dentro de los profetas mayores está Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Después de Daniel viene Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, todos ellos que son 12 profetas menores. De Ujú. los profetas, de los cuatro profetas mayores, es bien interesante que tres son contemporáneos, ¿verdad? Tres Sí, contemporáneos. son Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ellos vivieron en la misma época,
¿verdad? Nada Mm, más que de los tres, a Jeremías se le permitió quedarse en Judá, no, él no fue deportado. no fue deportado, exacto. Pero los otros dos, Ezequiel y Daniel, sí vivieron en el exilio, ¿verdad? Es un Interesante. datito interesante. Ok, entonces, habíamos dicho que los asirios y los babilonios tenían, bueno, esto es así porque los asirios y los babilonios eran culturas hermanas, tenían el mismo idioma, nada más que los babilonios eran un poco más refinados que los asirios eran un poco más salvajes que Sin los duda. babilonios, pero estas características de ser pueblos hermanos, hacía de que se comportaran de ciertas maneras igual, ¿verdad? Entonces, si los asirios y los babilonios tenían la costumbre de mover a los pueblos que conquistaban de un lugar a otro. Esto fue lo que sucedió con el caso de Israel y con el caso de Judá, pero el caso de Israel, vamos a comentarlo porque tiene repercusiones hasta la fecha. Mm, ¿Por qué? Porque el rey Salmanasar, asirio, ¿verdad? Cuando conquista al reino de Israel, él trae, ¿verdad? Normalmente, bueno, como se tenía por costumbre gente de otros lados cuando se llevó a los que vivían en Israel. Y bueno, los pusieron allí y de un pronto a otro hubo una plaga de leones, ¿verdad? Comenzaron a aparecer muchos leones que se estaban haciendo que la población disminuyera, mm, la nueva población. Entonces el rey Salmanasar se le ocurrió de que eso podría ser una maldición del dios de los antiguos habitantes. Y entonces lo que hizo fue traer sacerdotes para que instruyeran a estos nuevos habitantes en la religión de los judíos, ¿verdad? ok. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que esta gente hacen un mix, Un van a sincretismo. entrar tanto la religión judía con la religión que ellos tenían, Mm, y de ahí es donde vienen los famosos samaritanos. interesante eso. Entonces, los samaritanos sí es un pueblo que hasta la fecha existe y tiene su religión particular. Se parece un poco a la religión antigua de los judíos, tienen sí, el Pentateuco Sí, y comparten algunas costumbres ahí con el judaísmo antiguo, no con el actual, sino con el judaísmo antiguo. Y entonces todavía se conserva, pero eso mm, viene estamos hablando de por lo menos casi 800 años antes de Cristo, ¿verdad? Bien interesante. interesante, sí. Ok, entonces cuando el rey Nabucodonosor agarra a Judá, él no solo se lleva la población de un lado para otro, sino que él saquea el templo de Jerusalén. Porque Es acordémonos de cierto. que ese templo guardaba tamaño un poco de riqueza, ¿verdad? Había Tiempo de cosas, Salomón. tenía así el templo de Salomón, aunque ya para la época que estamos hablando, pues muchas de las riquezas que había hecho Salomón ya habían desaparecido, ¿verdad? Porque ya Claro. habían llegado antes los egipcios y había llegado otro montón de gente, entonces fueron de a poco saqueando, pero todavía para la época de los babilonios habían cosas importantes, porque acuérdense que en el templo se manejaban cosas de oro, cosas de bronce, Sí, cosas que tenían valor, cosas incluso artísticamente con un valor increíble. únicas, Entonces, únicas. él agarra todas esas riquezas que estaban guardadas en el templo y se los lleva para Babilonia. De esas riquezas, en el capítulo 5 de Daniel, más adelante vamos a ver que se están Ujú. mencionando. Y aparte de eso, Nabucodonosor destruye el templo de Salomón, ¿verdad? Entonces de ahí luego vemos que hay profecías para la reconstrucción de ese templo, que es algo que también se va a mencionar cuando veamos Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9. Y bueno, ese templo, el segundo templo se va a levantar ya en la época de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Después de haber vivido este profeta Daniel. Ahora, una cosa también que hacían, o que hicieron los babilonios, y esto, bueno, yo creo que, me imagino que varios imperios habrán hecho lo mismo. Ellos seleccionaban lo mejor de lo mejor, ¿verdad? En cuanto a habitantes, la gente más inteligente, más culta, jóvenes, y los separaban y los ponían a trabajar para el imperio,
¿verdad? Pero Correcto. es gente muy capaz, ¿verdad? Y estos jóvenes eran sometidos a un estudio, vamos a decir, poniéndolo en épocas modernas, a una universidad. Sí, sí, sí. En esta universidad tenían que aprender el idioma, las costumbres, las matemáticas. Acordémonos de que los babilonios, en cuanto a astronomía, matemática, estaban bastante avanzados. Era Sí. una cultura bastante educada. Ujú. Y estos muchachos, Daniel y sus amigos, en total 4, fueron escogidos de quién sabe cuánta cantidad de muchachos que fueron deportados, fueron escogidos ellos y fueron llevados a Babilonia, primero para educarlos y luego para ponerlos al servicio del palacio real, ¿verdad? Vamos a leer ahí Daniel 1, versículos 3 y 4, Wilson. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ok, entonces ahora ya para el versículo 5 es que van a comenzar los problemas para estos muchachos. Y el problema, la primera prueba que ellos tienen es con respecto a la alimentación. Alimentación, correcto. Sabemos de que, bueno, eso es un tema que no hemos tratado, pero deberíamos tratarlo un día, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico. Los judíos se guardaban de no comer ciertas cosas. Ujú. Esas son leyes de salud, esas no son leyes rituales, esas son leyes que están vigentes para todo el mundo. Eh, Correcto. Dios tenía un propósito en cuanto a la alimentación. Si nosotros vamos al Génesis, cuando Dios creó al hombre, pues ahí está lo que el hombre debía comer. O sea, el hombre fue diseñado para eso. Ujú. Pero luego, por supuesto, del diluvio, al no ver vegetales y todas esas cosas, que era lo que el hombre debía comer, el Señor le permitió comer a los hombres, y no estoy hablando de judíos, estoy hablando de los hombres en general, porque en la época de Noé no existían No, judíos ni ninguna nacionalidad. Bueno, Dios correcto. le dijo al hombre qué animales debían comer. Noé tenía conocimiento de eso, ¿verdad? Sabía cuáles Correcto. animales eran inmundos, cuáles no eran inmundos. Y bueno, si ustedes quieren conocer la lista de los animales que se pueden comer y que no se pueden comer, está en el libro de Levítico, el capítulo 11. Ujú. Entonces, ¿qué era el problema en el caso de Daniel y sus compañeros? Es que Daniel y sus compañeros tenían que comer de lo que comía el rey. Y me imagino que lo que comía el rey era lo más sabroso. Claro. Pero lo que era un privilegio para otros, para ellos era un problema, porque el rey comía absolutamente todo. Comía cerdo, comía camarones y un montón de cosas que estaban en la lista de Levítico 11 que no se debían comer. Y el vino. Entonces, eso crea un problema para los muchachos, ¿verdad? Entonces, esto de no comer la comida del rey incluso le podía costar a ellos la vida, ¿verdad? Serio la cosa. Ujú. Era serio. Pero bueno, al final ellos deciden mantenerse 100% fiel al Señor y Hasta no. hay algo muy importante, Wilson, en cuanto a eso de las comidas. Y es que cuando, por ejemplo, nosotros compramos un carro, el carro viene con las especificaciones, ¿verdad? Con las Manual, claro. recomendaciones del fabricante, con su manual, como viene una licuadora o lo que sea. Y Todo, en el caso de básicamente, los sí. carros lo pongo porque es un poco más complejo, pero el fabricante te dice cuáles son las llantas que necesita el carro, cuál es la presión de llantas que lleva, cuál es el aceite que le debes usar, ¿verdad? Ujú. Y si uno sigue las indicaciones del fabricante, pues no va a tener problemas con el carro por muchos años. Ahora, Correcto. yo le puedo echar otro tipo de combustible al que dice el fabricante, le puedo poner otro tipo de llantas, le puedo usar otro tipo de aceite y el carro va a andar, pero no me va a dar el mismo rendimiento que si yo sigo las Exactamente. especificaciones del fabricante. Bueno, Ujú. nuestro cuerpo es más
más complicado que un carro, Ujú. ¿verdad? Complejo, Es mucho exactamente. más perfecto que cualquier otra cosa. Y el fabricante pues ya dio las instrucciones de esta máquina que nosotros tenemos, que es el cuerpo. Correcto. Entonces, es increíble, yo veo como pasan los años, ¿verdad? Cuando uno compara los compañeros o amigos de la edad de uno, va a ver que unos se ven más jóvenes, otros se ven más viejos, pero es Ujú. porque algunos se han descuidado y el descuidarse es no seguir las especificaciones del Señor, ¿verdad? Y eso Ujú. te va a pasar factura. Todo lo que hagamos nosotros nos pasa factura en la vida. Si yo no me cuidé, si yo no hice ejercicio, al final todo eso va sumando y se va acumulando y en algún momento va a salir igual que un automóvil, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿por qué debemos nosotros cuidar nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo es donde habita el Espíritu Santo, Es el donde templo habita el del Señor, ¿verdad? Es el Ujú. templo. Vamos a ir a 1 Corintios, Wilson, 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ok, entonces, ¿por qué hay que mantener el cuerpo sano? Bueno, primero porque también es ventaja para nosotros, pero sobre todo es porque el Señor va a habitar en nuestro cuerpo, pero si nuestro cuerpo es un cuerpo sucio, es un cuerpo descuidado, pues no le estamos brindando al Señor un lugar especial, ¿verdad? Para que Él more en Correcto, nuestros corazones, ¿verdad? Pero correcto. bueno, sea porque usted quiere de veras que Dios habite en usted, yo creo que es el deseo de todos, también, Ujú. aunque haya gente, yo lo digo a la gente que, por ejemplo, no es ni creyente, siga esas instrucciones, porque al final también van a ser para beneficio propio, ¿verdad? Sí, 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 sin duda. Sí, bueno, y es interesante, bueno, aquí para hacer una cuñita, aquí en Costa Rica, y yo sé que hay varios lugares, en Colombia, he oído también que hay en México. Hay clínicas de medicina natural donde la gente se interna. Y aquí hay una en Costa Rica, no recuerdo, Guásimo, creo que se llama ahí. Mm. Y estos hermanos tienen una clínica que es increíble. Ahí llega gente que está desahuciada de cáncer. La vez pasada, la última vez que fui fue para el bautismo de don Marco Lizano. Y resulta que llegué yo ahí y bueno, en esa época no había mucha gente, pero hice en conversación con un señor que venía de Estados Unidos y ese señor en Estados Unidos ya le habían dicho que se fuera a la casa a morirse. Mm. Y bueno, entró a la clínica esta. Este señor en 3 meses, solo cambiando su forma de vida, o sea, era comiendo diferente, durmiendo diferente, en un ambiente más natural, el cáncer ya estaba desapareciendo. Y a ellos, bueno, les cambian, les dan toda la alimentación y todas las cosas allí, pero también los mandan afuera para que se realicen los exámenes para ver cómo es que va progresando Claro, la sanación. Y es increíble, el cuerpo, ¿cómo se llama? Responde a los cambios. sin Entonces duda. nunca es tarde, siempre se puede hacer eso, ¿verdad? Y estamos hablando Bueno, con gente desahuciada. déjame decirte, Luis, que como ya les había comentado, el mes pasado nos fuimos con mi esposa, en realidad julio, ya 2 meses, parece increíble cómo pasa el tiempo de rápido. Estuvimos en Texas, justamente en un centro de vida sana, Luis, junto con mi esposa y otros 9 más. Estuvimos allí por 2 semanas. En el caso mío, Luis, yo venía o fui con la intención de acompañar simplemente a mi esposa porque ella se había chequeado con el médico le había dejado saber que ya habían algunas condiciones preexistentes que apuntaba a que tuviera que hacer ella cambios urgentes porque había prediabetes, había
asunto de lo que tiene que ver mucho colesterol, había problemas en el asunto de la de presión Dios. muy alta, en fin, todas esas cosas. Y entonces dije, no, pues vámonos. Ella quería ir allá al centro de Vida Sana en Texas. Y déjame decirte que en 2 semanas que estuvimos, no solo ella salió completamente liberada de cualquier síntoma preexistente y que la estaba llevando a esas cosas, sino que no solo, además de eso, pudimos perder peso. Por ejemplo, en mi caso yo perdí 16 libras, Luis, en ese tiempo, y no fue aguantando hambre necesariamente, sino cambiando los hábitos de vida, teniendo buen ejercicio. Y la verdad, mi amigo, que es impresionante y eso que yo no necesariamente soy alguien que está maltratando el cuerpo de manera exagerada, pero tenía algunos hábitos que después de la primera semana me di cuenta que estaba peor que mi esposa y yo no lo veía así ni me sentía así, pero realmente estaba peor y por lo tanto necesitaba también esos cambios. Yo iba solamente a acompañarla a ella, a darle apoyo y ánimo y la cosa y resulta que estaba peor, Luis. Gracias a Dios terminé como les menciono, 16 libras menos, ella perdió 11 o 12 libras en total en 2 semanas. Una cosa impresionante que si nos hubiéramos puesto a hacerlo aquí en casa, probablemente hubieran perdido un par de libras apenas. Y no solo eso, sino que todas esas condiciones, por ejemplo, la parte de la presión, normalita, mejor que casi en tiempo de juventud. La cosa del asunto del colesterol, el asunto de la prediabetes o diabético, la disposición diabética, completamente normal la sangre, una cosa impresionante. Y hemos seguido, Luis, gracias a Dios, vemos que seguir los consejos del manual que Dios ha puesto en su palabra para nosotros, de parte de Dios, es la mejor opción que podemos tomar. Sí, también hay el camino de empezar a administrarnos pastillas y remedios tipo regular, pero lamentablemente las condiciones están dadas para que los efectos secundarios de cada una de las medicinas que hoy por lo general de tipo farmacéutico se tiene, terminen haciendo a veces hasta más daño. ¿Qué Sí, quiero decir redondeando este punto, Luis? Seguir el consejo de Dios es lo más efectivo y soy un testigo ocular y personalmente lo he vivido, vale la pena seguir los consejos de Dios. Entonces sí, y Daniel vemos que él también lo hizo y cuando él lo puso en ejercicio, sencillamente los resultados se van a ver. sí, sí, las pastillas no curan, las pastillas lo que hacen es calmar los síntomas. Si Exactamente, usted sigue comiendo lo mismo que come, va a tener los mismos resultados. correcto. Entonces, el cuerpo lo que le está diciendo con la presión alta, con la diabetes tipo 2 y con todas estas cosas es que usted necesita hacer un cambio. Eso Sin es lo que le duda, está diciendo el cuerpo. Cuando uno se enferma, es un síntoma de algo que está haciendo uno mal. exactamente. Entonces, ese es el problema. Más bien cuando se mete químicos, ¿verdad? Entonces, lo que está es empeorando el problema, porque ahora se metió unas pastillas para esto, pero esas pastillas le van a afectar a otra cosa. Y Otra de cosa, eso vive la industria farmacéutica, ¿verdad? Y también correcto, la alimenticia. Pero bueno, eso es un tema que nos podríamos meter ahí, ya nos daría para otro tema grandísimo. sin duda. Bueno, entonces, hablando, bueno, relacionado esto con las comidas, el mundo influye mucho en nosotros, ¿verdad? Eh, y nosotros vemos anuncios, vemos publicidad por todo lado sobre comida chatarra, sobre este tipo de comida, Bombardeados todo el ¿verdad? tiempo. Ujú. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. El Sí. Daniel pasó por un, vamos a decir, un adoctrinamiento, porque eso es un adoctrinamiento lo que hacen con Lavado de nosotros. cerebro, diría yo, Luis, Ajá. exactamente. Y nosotros vemos que este tipo de adoctrinamiento, bueno, no es algo nuevo, es algo viejo, porque ya a Daniel no solo se le mete en ese ambiente, ¿verdad? De comer lo que él quiera. Imagínate que él no, era un chiquillo, no Sí, estaba con los papás, podía hacer lo que le exacto. daba la gana, pero que el dominio propio que él tenía es increíble. Y el adoctrinamiento iba más allá de eso. A él se le cambió, a él y a los amigos se le cambió el nombre. Y por ejemplo, el Imagínate. nombre de Daniel, Belsasar, era un nombre de un dios babilonio. Ujú.
¿verdad? Le cambiamos el nombre y con eso le afectamos la mente. Ya te vas a llamar como un dios, como un Sí, dios pagano, ¿verdad? Pero, exactamente. bueno, cuando uno es joven es difícil esa temperancia, ¿verdad? Pero sí se puede lograr cuando una persona se lo propone, ¿verdad? Y es un ejemplo para el mundo en que nosotros vivimos. Se Sin puede duda. decir que Daniel vivió en Babilonia, pero Babilonia no vivió en Daniel, ¿verdad? Sin duda, Luis. Y sabes algo más que vale la pena siempre rescatar al ver esta experiencia de Daniel y sus amigos, es que ellos al querer ser distintos, al tomar esa decisión, sí, se exponían a mucho hasta la misma muerte, pero ellos se la jugaron con Dios y lo que sabían que era lo más correcto. Y Ujú. sabes que uno ve entonces el resultado de la fidelidad. Y como tú decías, siendo jóvenes, tener ese dominio propio y esa fe tan impresionante, pues extraordinario. Ahora, hay algo también que quiero dejarles saber a los amigos que ya no somos tan jóvenes. El problema es que cuando llegamos a ciertas edades y hemos toda una vida maltratado el cuerpo, uno dice, no, pues ya me tocó seguir así. No, todavía se puede. No importa el momento, no importa la época, la edad, pero si usted toma una decisión de cambio, hágalo, porque nunca es tarde para hacer las buenas decisiones. Aquel que está lidiando con vicios, con hábitos malsanos. Otro de mis problemas, Luis, era que no estaba realmente haciendo ejercicio. Y este ha sido asunto porque estoy muy ocupado haciendo muchas otras labores y siempre estoy corriendo de un lado para otro, pero ejercicio como tal no estaba haciendo. Sí. Y yo tenía que volver a algo tan simple como eso. Entonces, sí, los hábitos malsanos hay que tratar de cambiarlos y no es tan complicado, pero hay que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo, si se hace para la honra y gloria de Dios, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces el Señor lo premia y nos ayuda, como el caso que contabas. Te digo rapidito, de los 11 personas que estuvimos allí en ese centro, 3 de ellas estaban desahuciadas, Luis, 3 de ellas. ¿Y sabes qué? Están vivas hasta el día de hoy todavía. Sí. Desde julio, cuando les habían dado pocos semanas, algunos meses, y gracias a Dios salieron con ánimos, con fuerza, con el deseo de seguir batallando y sobre todo viendo ya en sus cuerpos en 2 semanas el resultado de poner en ejecución ciertos principios. Al comienzo duro, sí, pero viendo esos resultados la gente sigue animándose. Y lo interesante es que 3 desahuciados con una vitalidad, con una gana, con un deseo de cambio es extraordinario. Así que nunca es tarde para hacer esas decisiones, ¿no? Sí, el problema no es llegar a viejo, el problema es llegar a viejo Sano. dependiendo de otros o lleno de enfermedades, ¿verdad? Pero Exacto. sí, hay que tener disciplina. Se dice que cuando uno hace por 3 meses algo, se le hace hábito. Los primeros 3 meses, por ejemplo, en el caso del ejercicio, ir al gimnasio, es horrible. La verdad es que es tan feo bueno, es que va en contra de la carne. Es tan feo hacer ejercicio que yo siempre he hecho ejercicio tempranito. Recuerdo. Salir de eso temprano. Yo trabajo aquí en la casa, pero Sí. yo a las 4 ya estoy despierto y apenas abren el gimnasio soy el primero en entrar ahí. No porque me fascine hacer ejercicio, sino porque es una necesidad. Casi que tengo que agarrarme de aquí y llevarme. Yo sé Exacto. que tengo años de estar en eso, pero es disciplina, es disciplina. Correcto. Sí, sí, sí. Ok, bueno, vamos a Wilson a leer todo esto que hemos comentado en Daniel. Esto es largo. Vamos de Daniel 1 del 5 al 16 para conocer bien la historia. Nos dice la palabra de Dios, y el rey les señaló una porción para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y estaban entre ellos de los hijos de Judá Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres. A Daniel llamó Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-Nego.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más demacrados que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: pruébate, ruego, con tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y según lo que vieres, harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así fue que Melsar tomaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Esto para aplicarlo a nuestra vida. Nosotros como seguidores del Señor debemos sobresalir del mundo Ujú, en todos ujú. los aspectos. O sea, porque el Señor no quiere que seamos cola, quiere que seamos cabeza, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en las cosas de salud deberíamos ser lo mejor. Deberíamos vernos bien, no por orgullo ni por vanidad, simplemente para dar testimonio, ¿verdad? Y bueno, esta perseverancia de estos muchachos, al final, ¿en qué redunda? En que el nombre de Dios es exaltado. Exactamente. Y eso, y esa perseverancia es lo que le dio a ellos éxito en la vida, Ujú. porque estos muchachos ocuparon puestos importantísimos, donde la mayoría de los que estaban alrededor de ellos eran babilonios. Ellos eran extranjeros, no deberían haber estado en los puestos que No, estuvieron, no. pero Dios les dio el éxito por esa perseverancia que ellos tenían, ¿verdad? Sigamos ahí leyendo, Wilson, entonces del 17 al 21. Nos dice, y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y sabiduría. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ok. Entonces, aquí hay unas personas de las que no está hablando el texto, pero son importantísimas, son los papás de estos muchachos. Sí, no habla de ellos. No habla de ellos, pero habla muy bien de ellos, Ujú, ¿verdad? No ujú, sabemos quiénes eran los papás de ellos. Sabemos que Daniel ¿cómo se llama? Descendiente de David, ujú. pero no Príncipe, sabemos quiénes eran sus padres exactamente. Pero aunque no se hable de ellos, se habla bien de ellos. sin duda. Que realmente estos muchachos tan jóvenes y estaban fuera de serie, ¿verdad? Preocupados por su vida espiritual, preocupados por su salud, preocupados por representar al Señor, porque es que ¿quién nos estaba viendo allí? Nadie. De su familia, claro, nadie. Es otra lección.
cómo nos comportamos nosotros en nuestra vida personal cuando nadie nos ve, Ujú. ¿verdad? Porque si nosotros cuando andamos en la calle queremos dar una apariencia de algo que tal vez no somos, pero como somos Exacto, afuera, tenemos que ser adentro, ¿verdad? Y correcto. bueno, para los que tienen niños pequeños o van a tener familia, esto es una gran lección, ¿verdad? Sabemos de que, bueno, cada quien al final hace su vida. Sin duda. Uno puede criar a los niños en lo mejor de lo mejor, pero bueno, al final y al cabo ellos terminan haciendo sus cosas como les dé la gana. Y hay familias que educaron muy bien a sus niños, pero uno se fue por un rumbo, otro se fue por otro rumbo, uno cogió buenos pasos, el otro cogió malos pasos y fueron educados igual. Pero bueno, de todos modos, la enseñanza quedó, Así es. ¿verdad? Y como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará No de se él, faltará de- ¿verdad? La Ujú. enseñanza siempre va a quedar aquí. Si el niño se desvió, ese desvío puede que sea solo por un tiempo, porque ya había los padres sembrados, los padres habían sembrado algo allí que en algún momento va a brotar por la cabezonada de los chiquillos. Tal vez por un tiempo se extraviaron, pero la enseñanza queda y eso es Exacto. muy importante, ¿verdad? Es más difícil una persona que no crió a los niños en el temor del Señor porque no tiene esa ancla, ¿verdad? Esa No es base, exacto. imposible, pero es más complicado, ¿verdad? Sí, en realidad no se esperaría, ¿no? Buenos resultados, pero lo triste es cuando se le da una buena educación y no termina realmente aprovechándolo el muchacho, la muchacha. Mm, Entonces es una pena, pero como tú dices, me gusta ese punto y quiero mencionar que sin duda aquí estamos viendo que Daniel, Ananías, Misael y Azarías tuvieron una educación muy especial en sus hogares y que cuando ellos tuvieron que ser alguien y demostrar lo que eran, no se les olvidó esos mm, principios, porque esto no es algo que ellos apenas, digámoslo así, lo aprendieron, ¿no? Ellos traían esta información ya, ellos habían sido instruidos en estos aspectos y ahora allí han pedido el permiso, le han consultado al jefe con el cual les habían sido asignados y se atrevieron a hacer la petición y mm. a riesgo de perder hasta la vida y la oportunidad, pero igual el Señor puso gracia en ellos y mire qué impresionante, ¿no? Entonces, como tú dices, vemos el trabajo de todo, desde la familia, los padres, para luego ver este resultado. Qué interesante. Sí, otra cosa también es que uno como padre, tiene que hacer todo lo posible para que sus hijos salgan adelante, sobre todo en las cosas espirituales, porque, bueno, uno le puede dar la mejor educación, Ujú. puede darle dinero, puede darle cosas materiales, pero todo eso se va a un día a desaparecer. Exacto, Pero las cosas espirituales son eternas, entonces es la mejor herencia que se le puede dar. Ahora, si el hijo de uno al final no hizo lo que uno esperaría, pues ya uno delante del Señor está y delante de uno mismo. Bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer. exacto, Pero qué feo es que un hijo se pierda, pero que el remordimiento de conciencia que me puede quedar a mí como padre por no haber hecho algo mejor cuando él estaba pequeño, ¿verdad? exacto. Entonces, eso es otro tema también que daría para mucho. Pero bueno, entonces tenemos ya aquí el capítulo 1 del libro de Daniel, ¿verdad? Es la introducción al libro. Ya a partir del capítulo 2 ahí ya sí nos vamos a meter en profecía y sería el capítulo para la próxima ocasión. Estos temas van a estar grabados en una playlist, ¿cómo se llama esto? Bueno, vamos a hacer una Una carpeta lista, solo una carpeta. Ujú. para solamente los temas de Daniel. Entonces estamos grabando ahorita el primero y de veras que aunque no es un capítulo profético, pues sí tienen enseñanzas increíbles, ¿verdad? Y sabes, Luis, me gustaría mencionar también o recalcar el punto de que estamos viendo el carácter del individuo que Dios va a usar para estas profecías. Ujú, Estamos viendo a una persona madura desde esa edad,
con decisiones firmes, con convicciones realmente valiosas y realmente serias. Y no solo él, sino se ha rodeado de buenos amigos y una persona así Dios la puede usar y puede hacer grandes cosas. Es un buen muchacho, pero no sabíamos cuánto. Este capítulo uno está revelando ese carácter, esa vena realmente que va a demostrar a lo largo de su libro. Así que del personaje que estamos aquí aprendiendo hoy, vale la pena que aprendamos, que lo tengamos esto presente para que al escuchar la información profética que Dios le va a revelar a través de las experiencias de Daniel, porque no es solo de Daniel, sino vamos a ver que hay otros personajes allí, reyes y en fin, es increíble. Y a un hombre como esto, con un carácter como esto, a un joven como estos, Dios definitivamente puede hacer maravillas. Entonces, es bonito eso, Luis. Y además, destacar el punto de que en la preparación era para todo, era en todos los aspectos, más bien decirlo. Mira allí el punto, Luis, sé que se leyó, pero menciona que ellos terminaron siendo, no solo Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y sabiduría, dice el verso 17, mas Daniel tuvo algo extra y fue entendimiento en toda visión y sueños. No solo Daniel fue inteligentísimo, era sabio, era bueno en las letras, era una persona bien preparada, en otras palabras, un maestro, un doctor en lo que aprendió. Pero además de eso tenía otro puntito que nadie fácilmente, eso sí puede decir que lo tiene, y es entendimiento en toda visión y sueño, y ahí está la diferencia, ese es el punto. Hay muchos que pueden ser excelentes en letras y sabiduría, Luis, pero esto aquí lo destaca, porque no todos tienen ese don o esa peculiaridad de parte de Dios. Entonces, sí, es algo extraordinario, Luis. Bueno, entonces los esperamos para la próxima ocasión y vamos entonces a tener la oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza que nos has dado en este momento. Ayúdanos, Señor, a tener personas como Daniel de ejemplo, pero sobre todo a tener a Jesucristo, tu Hijo, como el ejemplo de ejemplos. Ayúdanos, Señor, a poder consagrarnos más y acercarnos cada día más a ese ideal que es ser como usted. Como usted es santo, nosotros también debemos serlo. Gracias, seamos, Amén. Señor, por todo lo que hemos aprendido ahora y quédate, Señor, con nosotros ahora y siempre. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Bendiciones, amigos.